es bueno partir considerando que al final, hoy día vivimos un estallido social fundamentalmente de la clase media, de una clase media desilusionada, enrabiada, porque no ha visto acogida sus peticiones por parte de los políticos, enrabiada porque el esfuerzo no ha cundido todo lo que esperaba, y fundamentalmente, y podemos hablar de eso más al final, si les queda tiempo y hambre, pero al final lo que ha pasado es que aquí lo que se ha caído realmente es el Estado. El Estado ha fallado profundamente como canalizador, primero desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, como estructura política para canalizar las necesidades, las urgencias de las personas. Y por eso tienen toda la razón, toda la gente que ha atacado a los políticos y criticado a los políticos, y por eso los políticos tienen 10, 12% de aprobación, cualquiera sea su signo. De alguna forma la política se distanció de los problemas de las personas. Pero no solo eso, el Estado ha fracasado también como un proveedor de servicios, ¿no es cierto? O sea, hay enormes críticas en la salud y en otros temas vinculados, desde luego, en la seguridad. Aquí inteligencia policial no había tontera policial, ¿no es cierto? Y entonces no tenemos ni siquiera la posibilidad de un Estado que otorgue un orden público mínimo. Pero también el Estado ha fracasado como legislador, y el tema de las pensiones es un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Donde no legisló, no corrigió, no mejoró, no enderezó fallas que tenía el sistema, y también ha fracasado como regulador, ¿no es cierto? Y un ejemplo de eso es las tarifas eléctricas, los peajes de alguna forma, las tarifas de agua, etcétera, etcétera. Entonces nos enfrentamos a ese problema, y por eso esta charla, que viene hace hartos meses en realidad organizada, es muy atingente, porque uno de los grandes dramas que reclaman las personas con razón está vinculado al tema de las pensiones. Yo no sé cómo se pasa aquí esto, porque yo no la tengo aquí la presentación, pero vamos a adivinar aquí. Supongo que será aquí. Ahí. Bueno, primero... ese aparato ahí, ya. Primero, el describir un poco que las pensiones en Chile son bajísimas. Son realmente demasiado bajas, y demasiadas pensiones son muy malas, ¿no? Y eso es una realidad. Hay la mitad de las pensiones que se pagaron en el mes de septiembre, ¿no es cierto?, son gente que cotizó menos de 15 años, ¿no?, y cuya pensión promedio es 123.000 pesos. ¿Qué significa eso? Significa que es gente que en realidad en un sistema de reparto, por ejemplo, que es el sistema alternativo al sistema de capitalización individual que existe, en el sistema de pensiones tradicional que hubo en Chile años atrás, antes que se inventaran las AFP, la mayor parte de ellos, o todos ellos, según la caja a la cual pertenecían, las cajas eran las instituciones que pagaban las pensiones, no había recibido pensión ninguna. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en nuestro sistema de pensiones es un sistema de ahorro, y por tanto, el que ahorra en el chanchito, que es la cuenta individual en la AFP, tiene plata, esa plata es de él, nadie se la puede quitar, más la rentabilidad, y la retira como jubilación. Y se ahorró mucho, tiene más; se ahorró muy poco, jubila con menos. En un sistema estatal, lo que digamos de reparto, de solidaridad, resulta que hay gente que recibe pensiones y gente que no recibe pensiones. Y quienes no reciben pensiones, los que cotizaron muy poco. Y eso subsidian, eso le pasan la plata a los que cotizaron más. Este no es el caso chileno. Entonces, si uno va a las normas de la OECD, o a los criterios, mejor dicho, de la OECD en general, esta gente no debiera ser pensionado. Esto es gente que está retirando un ahorro que hizo, relativamente modesto, y que por consiguiente no serían parte de lo que se llama pensión. Normalmente las instituciones internacionales dicen, hay pensión cuando la persona ha cotizado 15 años o más. Y aquí esta gente, estamos hablando de gente que cotizó menos de 15 años. O sea, gente que entró a trabajar, trabajó un tiempo, después se independizó, pasó a ser un electricista, nunca más cotizó porque trabajó como independiente, ¿no es cierto? Bueno, pero aún así tenemos un 37% de las pensiones que cotizaron entre
15 y 30 años, y la pensión promedio es 180.000 pesos, que sigue siendo francamente modesta, ¿no es cierto? Y después tenemos un 10% que cotizó más de 30 años, que tiene una pensión promedio de 460.000 pesos. Y ahí, bueno, estamos en una pensión más atractiva, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un problema que las pensiones son recontra bajas, ¿no? Y vamos a ver por qué después. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Cómo se acumulan los fondos para la pensión? Bueno, se acumulan con lo que se llama el pilar contributivo, un nombre muy sexy, que quiere decir que todos los que trabajamos estamos obligados por ley a poner el 10% de nuestro sueldo en una cuenta de ahorro, que es una cuenta que administra la AFP, que funciona, si ustedes quieren, parecida a la cuenta de ahorro del Banco del Estado, en el sentido que uno va haciendo depósitos aquí obligatoriamente todos los meses. La diferencia es que esto se invierte en acciones, en bonos, fuera de Chile y en Chile, y gana rentabilidad. Y por consiguiente nosotros juntamos lo que pusimos más lo que rentamos. Y de hecho, la rentabilidad ha sido tan buena que de cada 1.000 pesos, cada 100 pesos que tenemos en la cuenta en promedio, el 70% viene de rentabilidad y el 30% viene de lo que pusieron los cotizantes. Entonces, ¿cómo se forma el saldo, la cantidad de plata para jubilar? Se forma del 10% que aportamos todos de nuestro sueldo, más lo que se llama el pilar de ahorro voluntario, que es que todos nosotros podemos voluntariamente depositar extra, más allá del 10% del sueldo, y de hecho hay 2 millones de cuentas, o sea, personas que ahorran voluntariamente, más allá de la obligación legal, en la AFP o fuera de la AFP. Y después tenemos el caso, el tercer elemento para juntar la plata para la pensión es la rentabilidad, que es lo que gana, ¿no es cierto?, este dinero. La AFP toman el dinero, como decíamos, lo invierten en acciones, por ejemplo, compran acciones de, por decir, Copec, pero Copec les da dividendo, aumenta de precio, y esa ganancia va a la cuenta individual de cada uno de nosotros. La AFP no toca esa rentabilidad. Toda la rentabilidad, cada uno de los pesos que gana la plata que está en la cuenta de la AFP, va al cotizante, al propietario de la cuenta. La AFP no toca esa plata. Pero también invierte fuera de Chile y también compra bonos, ¿no es cierto?, de empresas, del Estado, muchísimos bonos del Estado, y todo eso genera intereses, rentabilidad que van entonces a la cuenta individual de cada uno de nosotros de ahorro en la AFP. Y de hecho, entonces, como decíamos, el 70% de la plata acumulada hoy día es pura ganancia. Es pura ganancia que hemos obtenido nosotros de la plata que está en nuestras cuentas individuales en la AFP, gestionada por la administradora que es la AFP. Ahora, ¿cómo se genera la pensión según la ley? Porque hay gente que dice, oye, pero la AFP me dio una mala pensión, como si hubiera un funcionario de la AFP con un cajón con billete y amaneciera egoísta o amaneciera generoso ese día y le diera la pensión. La verdad que no. La verdad que aquí hay una fórmula que está en la ley, una serie de normas, cómo se calcula la pensión, y eso no depende de la voluntad, de la generosidad, ni del buen criterio o mal criterio o del egoísmo de la AFP, sino que depende de una ley, ¿no es cierto? Y la ley dice, mire, usted toma la cantidad de plata que ahorró, que juntó en los años que trabajó y que cotizó, y se aplica una fórmula matemática actuarial que está en la norma, que es una tabla que establece cuál es la probabilidad que la persona viva distintas cantidad de años, ¿no es cierto? Porque, claro, habrá gente que pueda vivir 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, pero también puede haber alguien que llegue a los 100 años. Son pocos los que llegan a 100 años, yo espero no estar entre ellos, pero hay una pequeña probabilidad. Y al calcular esto, de hecho la fórmula llega absurdamente desde el punto de vista intuitivo, pero correctamente desde el punto de vista matemático, a los 110 años. Por supuesto que la probabilidad de que alguien llegue a los 110 años es 0, ¿no es cierto? Y entonces, para calcular la pensión, se va multiplicando el número de años por la probabilidad que eso ocurra. Entonces, efectivamente, la fórmula incluye los años 80, 85, 86, 87, 90, 95, 96, 99, 101, 102, hasta el 110. Pero al multiplicarlo por la probabilidad que eso ocurra, como eso es 0,0000, el efecto de la pensión es prácticamente nulo.
Es nada más que una fórmula matemática que se ocupa en todas partes del mundo, esto no tiene nada que ver con Chile, para tratar de matemáticamente asegurarse de que la plata alcance. Porque el gran problema al final cuando la persona jubila es que esta persona juntó 20, 50, 100 millones de pesos, da lo mismo cuanto sea, pero ¿cómo le calculo la pensión? Porque si se la calculo mal y se le acaba la plata, ¿cómo vive? Entonces, para eso existe esta fórmula matemática, para tratar de cautelar que le quede plata a pesar de que viva más de lo que en promedio viven las personas. Entonces, eso calcula la pensión, que es la pensión, digamos, que viene directamente del esfuerzo personal de cada uno de nosotros, de lo que contribuimos en las cotizaciones, más la rentabilidad que nos generó la administración de nuestras platas por parte de la AFP. Y ahí viene un componente solidario, que es un componente que pone el Estado, que con sus impuestos, o con los impuestos, mejor dicho, que pagamos nosotros, porque el Estado no es dueño de los impuestos, somos nosotros los que pagamos los impuestos, ¿no es cierto?, le agrega, complementa, le subsidia la pensión a los que forman parte del 60% más pobre. Y entonces ahí hay un complemento, hay un monto de plata adicional. Y esa gente que es parte del 60% más pobre, entonces tiene la pensión que generó por sus propios ahorros, más la rentabilidad que obtuvo en la cuenta individual de la AFP, más el aporte solidario que le entrega el Estado. Y eso le da la pensión final. Entonces, esta fórmula, que calcula cómo distribuir el ahorro acumulado en el número de años que faltan para que la persona en algún momento muera, fecha que por cierto desconocemos, se influye mucho por los años de jubilación, perdón, con los años que le faltan, claro, años de jubilación quiero decir, los años en que va a vivir como jubilado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Chile y lo ha pasado en el mundo? Que los avances de salud, la cantidad de agua potable, la medicina, los adelantos de la medicina, en fin, etcétera, etcétera, y también el aumento del ingreso, el nivel de vida y la calidad de vida, ha generado que las personas vivan mucho más, vivan 10, 15 años más de lo que vivían cuando se calculó originalmente el sistema en los años 80. Eso significa que ahora hay que hacer alcanzar la plata a más años de lo que se pensaba originalmente. Y por otra parte, estos fondos tampoco se le pasan al tiro a la persona, ¿no es cierto?, sino que se le van cuoteando, se le van pagando mensualmente en una jubilación. En eso consiste el sistema de pensión en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, que entrega pensiones mensuales. ¿Para qué? Para que la persona no se gaste la plata y se quede sin dinero sorpresivamente. Y como esa plata se va a entregar, como decía, mensualmente, hay una plata que se sigue invirtiendo. Por tanto, en esta fórmula también incide cuál es la rentabilidad que van a tener esperada y que van a tener esos fondos. Esos fondos siguen depositados y siguen ganando plata, ¿no es cierto? Y eso incide también en el monto de la pensión que vaya a tener la persona. Por supuesto que las AFP han sido extraordinariamente torpes y ciegas en no haber explicado todo esto, ¿no es cierto?, no haber informado suficientemente, no haber educado a las personas que esto era un chanchito, que había que ponerle plata, y el que no le ponía plata se iba a encontrar cuando jubilara que iba a tener una pensión miserable. Y entonces hubo gente que no pudo cotizar porque quedó desempleada, porque tuvo problemas, pero mucha gente también que arregló con su empleador, decir, ¿sabe qué más? No me cotice. Y págueme nomás el sueldo sin cotizar, porque yo ahí nos podemos repartir la cotización ganando un poco más el empleado y pagando un poco menos el empleador. Muy mal hecho del empleador y muy mal hecho también del empleado. O gente que decía, yo gano un sueldo más alto, pero cotíceme nada más que por el sueldo mínimo. ¿Qué significó eso? Que cuando jubiló, llega la cuenta y en la cuenta, en el chanchito, hay poca plata y la jubilación es pésima. También el Estado ha sido un particularmente mal empleador. Otra de las gracias que tiene nuestro Estado. Por años de años subió los sueldos y la subida de sueldo eran bonos, no eran bonos, el nombre se me olvida en este momento, pero asignaciones, esa es la palabra, asignaciones que no eran cotizables. Entonces resulta que hoy día, por ejemplo, yo estaba el otro día con una profesora que decía, yo llegué a ganar 800.000 pesos y mi pensión, y siempre gané sueldo y siempre coticé, pero ella cotizó, digamos, por el sueldo que el Estado le consideró que eran 400.000 pesos. Entonces, obviamente, cuando jubiló, tenía un saldo en su cuenta de ahorro muy inferior
a lo que debiera haber tenido y por tanto tuvo una jubilación a sus ojos y a los ojos de cualquiera muy reducida respecto del sueldo que estaba recibiendo cuando trabajaba. Entonces todas estas cosas han pasado y todas estas cosas merecen corrección, digamos, ¿no es cierto? Y desde luego aquí hubo una ceguera enorme de parte de las autoridades y de las AFP respecto de cómo explicar esto y cómo educar a la población y cómo hacer entender de que esto es un sistema de ahorro y como todos los sistemas de ahorro, si uno no ahorra, si uno abre una cuenta en el Banco del Estado y no le pone plata, no va a tener plata cuando saque, ¿no es cierto? Entonces, es tan simple como eso. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Y por qué las pensiones son bajas? Porque resulta que las mujeres jubilan por ley a partir de los 60 años, de hecho la mayoría jubila después de los 60 años y el jubilar más tarde le permite acumular más ganancias y por tanto mejorar su pensión, entre paréntesis. Pero en promedio cotizaron por 13 años y en promedio viven 30 años de jubilada. Entonces, esto no se necesita saber estadística, ni matemática, ni tener cálculo actuarial para entender que si yo pongo plata por 13 años, un 10% de mi sueldo, y tengo que financiar, tengo que pagar jubilaciones por 30 años, no cuadra el pulso con la orina, ¿no es cierto? Entonces no es posible tener una buena pensión. En el caso de los hombres, es un poco mejor porque nos tratan tan mal las mujeres, porque esa es la verdad, aquí hay mucho feminismo ahora, pero la verdad que es al revés. Nos tratan tan mal que vivimos menos. Nosotros vivimos en promedio 20 años como jubilados. Y cotizamos en promedio 18 años. Entonces estamos un pelo mejor, pero igual, habiendo cotizado 18 años, cuando se supone que la persona trabajó 40, estamos hablando de que cotizó menos de la mitad de su vida laboral. Entonces el chanchito está muy flaco, po. El chanchito tiene poca plata en la cuenta de ahorro de la AFP. Entonces mal puede generar una pensión decente. Ahora, esto es mucho peor cuando uno va a los casos individuales, porque en promedio las mujeres viven 30 años y 20 años los hombres, o sea que una persona que se jubila a los 65, en promedio llega a los 85, por ejemplo. Pero resulta que eso no deja que hay un montón de gente que está sobre el promedio, ¿no es cierto?, y que vive afortunadamente, para los que los quieren, que son muchos, 90, 95 y más años. Y esa gente entonces está todavía muchísimo peor, porque tiene todavía más años que financiar de jubilación con el mismo pequeño chanchito flaco. Y aquí entonces tenemos un problema. Entonces, al final, las pensiones son malas por falta de plata. Las pensiones son malas porque hemos cotizado poca plata. Hemos tenido muy buena rentabilidad, lo cual nos ayuda. Pero fíjense ustedes que esta realidad de cotizaciones y de esperanza de vida, que se llama matemáticamente, ¿no es cierto?, que es los años que se espera que la persona viva cuando jubile, es una realidad a la cual no podemos escapar indistintamente que sea el sistema. O sea, si aquí hubiera habido un sistema de reparto, como el sistema antiguo que había, igual las personas habrían cotizado pocos años, e igual habrían vivido mucho en relación a lo que cotizaron. Igual no habría alcanzado la plata, pero sería mucho peor, porque si ustedes se fijan, en un sistema de reparto no hay este componente, no hay rentabilidad. Aquí en el sistema de reparto consiste en que todos ponemos, digamos, el 10% de nuestro sueldo al Estado, el Estado toma ese 10% y se lo paga a los jubilados que existen en ese momento. Y cuando nosotros jubilemos, habrá unos hijos cariñosos que estén trabajando, digamos, y que van a cotizar el 10%, y entonces con el 10% de los jóvenes o de los que trabajan, ¿no es cierto?, nos va a llegar la pensión a nosotros. Pero resulta que no hay el efecto de rentabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que habría menos plata para las jubilaciones, porque solamente habría habido la plata de las cotizaciones. Y como recordarán ustedes, 7 de cada 10 pesos que van a pensiones vienen de la rentabilidad. O sea, la gran gracia del sistema de capitalización individual es que además de la cotización se genera una ganancia, una rentabilidad, y eso acumula más plata que la pura cotización sola. De hecho, en Chile
acumula más del doble que lo que acumula la pura cotización. Entonces, en términos bien simples, el sistema de capitalización hace que yo tenga 10 pesos hoy día para jubilar, 7 vienen de ganancia y 3 vienen de aporte, o sea, de las cotizaciones. Y si yo tuviera reparto, tendría nada más que 3 pesos para repartir. Saldríamos perdiendo. Ahora, ¿por qué a los políticos les gusta el sistema de reparto? Vamos a llegar a eso en un ratito. Tiene su truco la cosa. Pasemos entonces ahora, eso es cómo funciona en general el sistema. Pasemos ahora entonces al siguiente capítulo de esta serie. El siguiente capítulo de esta serie es que, dado que las demasiadas pensiones son muy malas, y eso se sabe de hace bastante tiempo, y en buena medida gracias al movimiento No Más AFP, que lo hizo masivo, lo hizo público, lo hizo porque hasta antes de ese momento todos los técnicos, los políticos lo metían debajo de la alfombra, resulta que se transformó esto en una necesidad de reformar este sistema, corregirlo y mejorar las pensiones. Y vino una reforma de la presidenta Bachelet que solucionaba una parte chica del problema, vino otra reforma que presentó el actual gobierno del presidente Piñera, pero en definitiva aquí esto ha sido la reforma tortuga. O sea, los políticos en realidad no le pusieron prioridad a esta cuestión, no sacaron adelante la reforma, en particular la última, la del presidente Piñera, que era bastante parecida a la de la presidenta Bachelet, pero con corrección en el sentido que llegaba al 80% de los pensionados versus el 40% que llegaba o sea, mejoraba las pensiones del 80% versus 40% que mejoraba la reforma de la presidenta Bachelet, y que entonces era una reforma bastante buena, sin perjuicio que yo tengo varias críticas que los voy a decir ahí, y creo que se podía hacer una mejor, en fin, pero en definitiva la trancaron, y dejaron entonces esperando. Yo tengo en la oficina una señora que se llama la señora Elvira. La señora Elvira tiene una pensión de 107.000 pesos, y ella hace 400 días en este momento que está esperando que el Congreso le apruebe un aumento de la pensión básica. Y sigue esperando. Ahora hay un acuerdo que lo vamos a tocar, que se supone que va a subir las pensiones cuando aprueben la ley y toda la historia, pero en definitiva, no son capaces todavía de ponerle la firma a la ley y al proyecto de ley y convertirlo en ley. Entonces, por eso este tema ha sido la reforma tortuga, y por eso también la gente, con razón, ha dicho, bueno, esta gente se reúne, toma café, lee los diarios, mira la bahía desde el edificio del Congreso de Valparaíso y no pare la reforma. Y si no para la chancha, no sirve. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse al mirar una reforma de pensiones, y sobre todo en el caso chileno, es decir, si tenemos el sistema de pensiones correcto o no. Y aquí, como estaba yo insinuando antes, hay dos sistemas básicamente. Hay un sistema de capitalización en el cual uno va cotizando en una cuenta de ahorro, va ganando rentabilidad, que es el que tenemos en Chile, y eso se complementa con un sistema mixto donde el Estado rellena pensiones, ayuda a la gente que tiene menos ingresos y tiene pensiones más malas, o hay un sistema de reparto en que sencillamente no hay acumulación, no hay cuenta de ahorro, no se ahorra y no hay rentabilidad, no hay ganancia, sino que sencillamente lo que entra, sale. Y entra cotizaciones y salen pensiones pagadas. La verdad es que, como decíamos, no hay forma de demostrar que un sistema de reparto habría generado mejores pensiones que el que tenemos hoy día en el largo plazo. Porque los problemas de que estamos viviendo cada vez más y que cotizamos solamente el 10%, que es muy bajo, habrían existido indistintamente cuál fuera el sistema. De hecho, tenemos un sistema de reparto, que es el sistema de las cajas antiguas. O sea, hay una gente que jubiló en el sistema antiguo, que nunca se cambió el sistema de AFP. Y la pensión promedio del sistema antiguo es exactamente la misma monto, tan miserable y tan bajo como el del sistema de AFP. Entonces, por ahí no va la cosa. De hecho, es peor. El problema que tiene el sistema de reparto, y ese es el atractivo que tiene para los políticos, es que uno puede repartir bien las cartas o puede repartir mal. Si reparte bien las cartas, tendría que repartir la plata considerando
toda la población que hay hoy día y la que va a venir a futuro, todos los jubilados que van a venir a futuro. ¿Y qué sabemos? Sabemos que hoy día, hoy día hay un cierto número de jubilados, y en este minuto se me fue, pero me parece que hay 4 personas que trabajan por cada jubilado que hay hoy día. Pero como la población va envejeciendo, ¿no es cierto? Cada vez Chile vamos a tener menos jóvenes y más viejos, salvo algunos que no vamos a envejecer, porque es una cosa de voluntad, yo aquí no estoy dispuesto. Entonces, cada vez va a haber más viejos. Entonces, al haber más viejos, resulta que es más difícil mantener el sistema de reparto, porque supongo que en el extremo, en 40 años más va a haber solamente 2 personas trabajando por cada jubilado. O sea, va a haber una proporción enorme de jubilados. Entonces, el sistema de reparto tiene este truco, que es, en el fondo, es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy día, por ejemplo, esto puede ser el festín de los políticos, porque yo hoy día puedo decir, ¿sabe qué más? Yo estoy recaudando mucha plata, porque la mayoría de los chilenos trabajan y los jubilados son pocos. Entonces yo puedo repartir hoy día, a los jubilados que están hoy día andando por Chile, una pensión muy buena. Además, tengo toda la plata acumulada nuestra en las cuentas de ahorro de la AFP. Si yo como político puedo hacerme de eso, les aseguro que tengo 10 años de reelección automática. Porque puedo gastarme esa plata y puedo además subir las pensiones lo que quiera. El problema es que el próximo año ya hay más jubilados que este año. Entonces no soy capaz de mantener el mismo monto de pensión si ya me repartí toda la plata, ¿no es cierto? O sea, hoy día hay 2 millones de jubilados y si consideramos el sistema antiguo, 2,5 millones más o menos. Si yo reparto toda la plata que tenemos en los 2,5 millones, tengo unas pensiones pero maravillosas. Pero ya el próximo año no son 2,5 millones, son más de 2,5 millones, entonces ya la pensión no puede ser la misma. Y en 10 años más son muchísimo más de 2,5 millones, y si yo me repartí toda la plata, voy a tener que ir bajando las pensiones cada vez más. Entonces, el sistema de reparto es muy atractivo para los políticos, porque ¿qué es lo que les interesa a los políticos, además del bienestar del país y la nación? Ser reelegidos. Y entonces, ¿qué mejor que repartir un buen chocolate al tiro y con eso ser reelegido? Y total, este es un problema para el futuro. O sea, al final, esto va paulatinamente, ¿no es cierto?, aumentando el número de jubilados, acabándose la plata, y lo probable es que el político en cuestión ya no esté en 30 años más, digamos, para enfrentar la furia de los nuevos jubilados que no van a tener plata. Y eso ha sido la historia del sistema de reparto en todos los países. Como lo ha hecho Europa, por ejemplo, que tiene muchos sistemas de reparto, ha hecho que el Estado rellene. Y ha hecho bueno que el Estado entonces se ponga y suba los impuestos o se endeude en definitiva, y por eso los Estados europeos la mayoría están ultra endeudados para poder cubrir este sistema de pensiones que va en el tiempo generando un déficit, va entrando menos plata de la que va saliendo en pago de jubilaciones. Entonces, por esto el sistema de reparto en definitiva es pan para hoy, hambre para mañana, y eso lo ha dicho la presidenta Bachelet, que dijo que era inviable. El exministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, bueno para los patines, que era Izaguirre, dijo que era un esquema de Ponzi. El esquema de Ponzi es una estafa, ¿no es cierto? Es como lo que nosotros teníamos cuando chicos, que era la pirámide, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo creo que por ahí no va el sistema. Ahora, eso no quiere decir que el sistema que tengamos esté perfecto y esté funcionando, y qué sé yo, porque el sistema hay que meterle cirugía, y cirugía en grande. Se firmó un acuerdo, me parece que la semana pasada, no sé, en los distintos partidos políticos para subir el pilar solidario. El pilar solidario es la parte solidaria que tenemos del sistema, es la parte que donde el Estado rellena las pensiones más bajas del 60% más pobres y les aumenta la pensión que fueron capaces de generar por sí mismos. ¿Y en qué consiste el acuerdo? En resumen, aquí existe primero un concepto que se llama pensión básica. La pensión básica es la pensión que reciben las personas que nunca cotizaron. Y son más o menos, son como 580.000 hoy día, que son personas que están jubiladas y que nunca cotizaron. Y hoy día la pensión básica son 110.000 pesos, más o menos en números redondos. Y eso sube hasta alcanzar 165.000 pesos, y este aumento
y hubo una tremenda discusión que ustedes recordarán, si se podía subir al tiro, no se podía subir al tiro, se había que subir por tramo, que sé yo. Bueno, para los mayores de 80 años se sube inmediatamente y para los menores de 80 años se va subiendo paulatinamente en 2 años, hasta que en 2 años llega a 165.000 pesos, bueno, más la UEF, porque esto está todo en UEF. Pero entonces, eso es un aumento de la pensión básica al final de 50%, para unos al tiro, los que están mayores de 80 años, como decía, y para otros en el lapso de 2 años. Pero esta cosa no se agota ahí, sino que además hay otra parte del pilar solidario que se llama el aporte solidario, que es la plata que da el Estado para subir la pensión de los que tienen pensiones más malas y que pertenecen a los ingresos inferiores al 60%, por sobre la pensión que son capaces de generar por sí mismos. Entonces esto ya no es como la pensión básica, que es para los que nunca cotizaron, esto es para los que sí cotizaron, pero cotizaron poco, y por tanto tiene una pensión muy baja. Y eso es un sistema que va variando el monto de subsidio, el monto de entrega el Estado al pensionado, tal que si el pensionado tiene hoy día más de 325.000 pesos de pensión, recibe 0. Pero si tiene menos de 325.000 pesos, va recibiendo una cantidad. Si es más baja la pensión, la cantidad es más alta. Y si es más cerca de 325.000 pesos, la cantidad que recibe es más baja. Entonces, por ejemplo, alguien que hoy día tiene una pensión de 150.000 pesos con lo que pudo ahorrar, lo que pudo cotizar, más las ganancias que pudo obtener su cuenta individual bajo la gestión de la AFP, tiene 150.000 pesos y está en el 60% más pobre, tiene derecho a un aporte solidario. Ese aporte solidario hoy día le sube la pensión a un total de 209.000 pesos. Pero resulta que eso, con el aumento considerado en el acuerdo, va a subir a 257.000 pesos. Por otra parte, alguien que tiene una pensión propia generada por sus propias contribuciones y por la ganancia que obtuvo en la cuenta administrada por la AFP de 250.000 pesos y está en el 60% más pobre, llega a 318.000 pesos. Y aquí se me fue, está mal el número porque este número es 350.000 pesos. Y va a subir por virtud del acuerdo a 350.000 pesos. Y por otra parte, alguien que tiene una pensión de más de 325.000 pesos, hoy día no recibe aporte solidario, así sea o no que forme parte del 60% más pobre, porque llega hasta ahí, ahí está la frontera. Esta frontera del acuerdo se corre, según la edad, entre 407 y 488.000 pesos, los más viejos 488.000 pesos. De manera que hay una cantidad de gente que hoy día no tiene aporte solidario y que va a empezar a tener aporte solidario cuando este acuerdo se transforme en ley. Y entonces, alguien que, aquí también tengo un error en los números, por eso me demoré porque estaba calculando, alguien que tiene hoy día una pensión de 350.000 pesos, como está sobre el límite de los 325.000 pesos, no recibe aporte solidario, hoy día tiene los mismos 350.000 pesos, pero va a pasar a tener 379.000 pesos con el aporte solidario. Entonces, básicamente, esto es una gigantesca cantidad de plata, es más o menos multiplicar por 3 lo que se gasta hoy día en pilar solidario, y va a significar entonces un alivio. Nadie puede pensar que las pensiones que vamos a tener van a permitir, digamos, ponerse short y subirse a viajar. Pero sí es un alivio respecto de la situación tan dramática que vive la gente hoy día, porque hay un aumento muy importante de las pensiones para el 60% más pobre. Hay un tema también ahí que ahí la AFP se equivocaron rotundamente, que fue haber generado la expectativa de que las pensiones iban a ser muy buenas, ¿no es cierto? Hubo una serie de cálculos optimistas, ultra optimistas, hoy día fantasiosos, al principio del sistema, que decían que la jubilación iba a ser el 80, el 100% del sueldo, considerando que las AFP iban a tener una rentabilidad muy alta,
mucho más alta de la que obtuvieron, que era la rentabilidad que existía hace 40 años atrás en Chile y en el mundo, y por otra parte consideraron de que las personas vivían muchísimo menos años de lo que realmente viven hoy día. Entonces, obviamente los números estaban muy distintos. Pero también la AFP se equivocaron en su publicidad. Por ejemplo, yo recuerdo una AFP que tenía una publicidad donde estaba el abuelo con el nieto pescando en un lago en el sur. En realidad la pensión no da ni para comprar el remo. Entonces, aquí hubo una inflación, un bombeo incesante de las expectativas, ¿no es cierto?, de la esperanza de que estas jubilaciones iban a ser muy buenas. Y la verdad es que yo creo que no hay, y esto no es muy políticamente correcto decirlo, pero no hay un sistema de pensiones en el mundo que dé buenas pensiones en forma general, ¿no? Porque la verdad es que las personas cada vez cotizan menos tiempo, porque tienen más trabajo independiente, y por otra parte viven cada vez más. Entonces, este ideal de que yo voy a jubilar, voy a llegar a cierta edad y voy a dejar de trabajar y voy a disfrutar de mi vejez, no hay tal. No es posible para la mayoría de las personas. Solamente unos muy pocos privilegiados, ya sea porque tuvieron mucho éxito económico o ya sea porque pertenecen a un grupo de presión que obtuvo a la mala, digamos, un sistema de pensiones mejor que el promedio. En Brasil, por ejemplo, la pensión promedio de Brasil es igual a la pensión promedio chilena, pero los empleados públicos tienen entre 1 y 5 millones de pesos de pensión. En particular los senadores, los diputados, los ministros y los jueces tienen 5 millones de pesos. Entonces, obviamente, ahí sí, ese reparto sí que vale la pena porque todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Entonces, los que se llevan la guinda a la torta quedan mejor. Entonces, yo creo que lo que falta también es sincerar eso. O sea, la pensión es una ayuda para la vejez. Pero a menos que la persona haya sido capaz de ahorrar por sus propios medios, que mucha gente lo tiene, mucha gente tiene un negocito, tiene una casa, un departamento en la playa que puede arrendar, juntó y se compró una segunda propiedad que puede arrendar, o tiene hijos amorosos y generosos, que es lo que yo espero, que me mantengan. En fin, las personas pueden tener alguna ayuda para vivir mejor, pero no es pensable que las personas van a poder depender únicamente de su pensión para tener un buen nivel de vida. Y eso hay que sacarlo a la cabeza, porque eso no va a ser realidad, indistintamente cuál sea el sistema, indistintamente cuál sea el país. Vamos, me están apurando. Yo que llegué temprano y todo. ¿Cuál es la reforma pendiente que queda? La reforma pendiente que queda es cómo se pueden subir las pensiones más aún y cómo se pueden subir las pensiones de la clase media, especialmente las que no están en el pilar solidario, las que no están en el 60% más pobre. Entonces, ahí básicamente hay primero una distinción de dónde saca la plata. Y la plata se puede sacar de reparto, o sea, es decir, saquemos cotizaciones ¿por qué esto? Saquemos cotizaciones de las personas, de los trabajadores actuales, y con eso subimos las pensiones. Y en eso, de hecho, la oposición, la presidenta Bachelet en su gobierno dijo, subamos la cotización con una cotización adicional que va a pagar el empleador, y que al final lo paga entre el empleado, el empleador y los consumidores, porque eso es un aumento de costo para las empresas, que va a significar los que puedan subir precios van a subir precios, también va a significar que los aumentos de sueldo futuros sean menores, porque la empresa tiene que acomodar este mayor costo de cotización y también va a ganar menos la empresa. Entonces, bueno, pero este 5% de cotización adicional, lo que la presidenta Bachelet quería que fuera todo el Estado y el Estado con eso subía las pensiones, ¿no es cierto? Ahora ha resucitado esta idea y hay la discusión y la oposición ha pedido al gobierno que entre dos puntos, de los 5 puntos o 4 puntos que subiría la cotización, 2 vaya a reparto. Y la otra forma es con impuestos. Uno pensaría que es más solidario que sea financiado el aumento de pensiones con impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos los pagamos todos, incluso y más los más ricos. En cambio, el problema de las cotizaciones es que las cotizaciones no los pagamos todos. Hay una cantidad de gente que no cotiza porque tiene propiedades, porque es rentista, porque es empresario o porque es independiente. Y por otra parte, las cotizaciones están topadas. Se cotiza hasta un sueldo de 2,5 millones de pesos y la persona que gana 3, 4, 5, 6 millones de pesos no cotiza por más. Entonces, en el fondo,
cuando uno habla de decir, hagamos solidaridad repartiendo cotizaciones, es dentro de lo que cotizan. Y por consiguiente lo que hace básicamente es quitarle cotizaciones a la clase media. En cambio, los impuestos lo pagan todos y parece ser mucho más solidario. Esto se explica mejor aquí, lo que está el proyecto en discusión, y eso es lo que falta de la reforma de pensiones, es subir la cotización adicional, o sea, establecer una cotización adicional al 10% de hoy día de 4 o 5%, y que entre 3 y 2 vaya a la cuenta individual de ahorro de cada uno de nosotros, y la diferencia vaya al Estado. Y lo que va a la cuenta individual va a ir a nuestra pensión. Y lo que va al Estado se distribuiría en lo siguiente. Por un lado, hay en el proyecto un seguro de dependencia, que consiste en un seguro de que es para un aumento de la pensión para aquellos ancianos que no tienen movilidad, ¿no es cierto?, que no pueden moverse, no pueden valerse por sí mismos. Y eso parece bastante razonable, que tengan una pensión, un suple, digamos, una pensión adicional. Por otra parte, se ha dicho, oye, otra forma de subir las pensiones, especialmente de los que no están en el pilar solidario, es un seguro de sobrevivencia. ¿Qué significa eso? Decir, oye, ¿sabes qué? Consideremos para calcular la pensión en esa fórmula matemática que hacía yo alusión, en vez de que de toda la esperanza de vida, toda la vida que puede durar la persona y estar jubilado y necesita cobrar la pensión, cortemos eso. Y digamos, mire, supongamos que las personas van a vivir hasta los 90 años. Y los que viven más, el Estado se pone con la plata. ¿Y dónde financia la plata? De la cotización adicional. Eso es una fórmula que permitiría subir las pensiones de todos los jubilados actuales, porque uno le recalcularía la pensión a los jubilados actuales diciendo, mire, en realidad cuando usted le calcularon la pensión, consideró que usted había una pequeña probabilidad que viviera 95, 96, 98, 88, 87 años, y por ejemplo, si uno corta en 90 años, diría, mira, yo ahora le voy a calcular cuánta plata le queda y se la voy a repartir hasta los 90 años. Y si vive más de los 90 años, el Estado le va a pagar. ¿Y dónde le va a pagar? De las cotizaciones que estaría quitando el Estado, estos 2 o 3 puntos que estaría quitando el Estado. Y por otra parte, la otra alternativa es subir con esa plata de las cotizaciones directamente las pensiones. Es decir, mire, sabe que aquí con esto el Estado tiene más caja y con esto subimos las pensiones actuales y las futuras sin mover el tema de la tabla de mortalidad y el cálculo de las pensiones. Esto rinde más. Esto significa un aumento de pensiones mayor a las personas, porque esto requiere dejar una reserva de plata, porque en realidad nadie sabe cuánto vamos a vivir, ¿no es cierto? Entonces, uno puede recalcular la pensión, pero tiene que dejar un colchoncito, un colchón de plata, para asegurarse de que el Estado no se equivocó, y que si sigue aumentando la esperanza de vida y las personas viven cada vez más, no se le acabó la plata al Estado tampoco. En cambio, esto no lo puede repartir directamente. Ahora, y esto es lo que está entrampado hoy día en la discusión. La discusión hoy día en el Parlamento y en los políticos está en decir, oye, ¿cuánto de este 5% va a subir las pensiones actuales, especialmente de la clase media? ¿Y cómo se distribuye eso? ¿Se distribuye con un seguro de sobrevivencia? Se distribuye con un aumento directo de las pensiones? Y hay otras fórmulas más. ¿Qué es lo que nos gusta? Nosotros nos gusta lo siguiente, nos gusta que efectivamente cada uno de nosotros como trabajadores entreguemos un 2% de cotización al Estado, para que el Estado tenga caja hoy día para subir las pensiones, y eso permitiría subir todas las pensiones inferiores a 500.000 pesos, 70.000 pesos, por ejemplo, que no deja de ser, porque estamos hablando de pensiones de 200, 300, por supuesto que la última sería la de 500, pero que el Estado nos devuelva esa cotización con un bono de reconocimiento, que fue un mecanismo legal que existió para devolver cotizaciones, que para no latearlo no les voy a contar la historia, le devuelva a cada uno de nosotros cuando jubilemos este 2% de cotización. ¿Y por qué esto es importante? Porque la cotización es nuestra. Nosotros nos partimos el lomo trabajando. Como nos partimos el lomo trabajando, recibimos un sueldo y cotizamos al 10%. Pero también con eso, con nuestro trabajo, el empleador cotiza ese 5% adicional, que viene de que nosotros estamos trabajando. Si no estuviéramos trabajando, el empleador no cotizaría, ¿no es cierto? Entonces, esto es nuestro. Y felices que en una situación de excepción, en una situación donde hay muchos chilenos, en una situación dramática, le pasemos a plata al Estado, solidaricemos con esa gente, el Estado tenga la caja para subir las pensiones, pero que el Estado nos devuelva la plata, no se quede con eso.
¿Y por qué es importante esto? Es porque si no, el Estado le quita básicamente cotizaciones a la clase media, que esa le cotiza, porque los ricos no cotizan, o no cotizan más que en proporciones muy menores de su ingreso. Entonces, esto, si no, el puro reparto del 2% sería quitarle cotizaciones a la clase media para subir pensiones más bajas. Y entonces, cuando todos los que de clase media hoy día, que están trabajando, jubilen, van a haber acumulado en su cuenta individual el 13% de su sueldo, 15 menos un 2%, que le entregaron al Estado, y no el 15%. Entonces van a tener pensiones más bajas. Entonces, yo creo que es más solidario que el Estado nos devuelva las cotizaciones y el Estado nos paga, nosotros le financiemos hoy día una necesidad urgente de subir las pensiones, pero que el Estado nos devuelva esa plata. ¿Y con qué nos va a devolver esa plata en definitiva? ¿Con qué va a pagar el bono de reconocimiento? Con impuestos, digamos. Y los impuestos los pagamos todos, los más ricos especialmente. ¿Pero esa es una propuesta tuya? Sí. Ah, ya. Sí, sí. Y entonces, ahora, la otra discusión que yo creo que va a resucitar es quién administra esta cotización adicional. Hoy día lo administra el 10%, lo que está acordado con la democracia cristiana, pero todo lo acordado dejó de estar acordado, así que es esto es como antes de Cristo y después de Cristo, digamos, son dos mundos distintos. Entonces, antes del 18 de octubre, después del 18 de octubre. Entonces, lo que estaba acordado era que la AFP sigan administrando el 10% de cotización y el 4 o 5% de cotización adicional lo iba a administrar un ente estatal, monopólico, al cual nadie le podía rendir cuenta, nadie le podía pedir cuentas, nadie podía saber si iba a rentar, no iba a rentar, y qué sé yo, y era una cosa, además que íbamos a terminar pagando dos comisiones, una comisión para la AFP, que ya duele, y una comisión además al ente estatal por hacer aparentemente lo mismo. La fórmula que nosotros siempre hemos planteado en Reforma a la Reforma es que abramos la administración de AFP a muchas entidades, cambiemos la ley porque eso hoy día es muy caro hacer una AFP y exige una cantidad de gastos enormes, y entonces eso se puede cambiar y incluyamos una AFP del Banco del Estado y que haya entonces posibilidad de elegir entre mucho más administradoras. Eso generaría más competencia, mejor servicio y comisiones más bajas. Lo vivimos en el multicarrier, lo vivimos cada día cuando hay competencia. Y para no me quiero detener más en eso porque me miran con cara de odio. Y otro tema que falta, en opinión nuestra, en la reforma, es cambiar el sistema de comisiones. Porque el sistema de comisiones, ¿cómo ganan la AFP? Y ganan su buen poco, ¿eh? ¿Cómo ganan la AFP? Ganan por dos razones. Ganan porque están obligadas por ley a invertir su capital en el fondo, igual que los cotizantes. Y de hecho la AFP tiene 2.000 millones de dólares invertidas en los mismos fondos que tenemos nosotros, digamos, cada una en su respectivo fondo de cada AFP. Y por tanto, cuando hay rentabilidad positiva, cuando el fondo y por consiguiente las cuentas individuales nuestras ganan plata, también gana la AFP, ¿no es cierto? Y cuando perdemos rentabilidad, también pierde la AFP, porque tiene su propio capital invertido. Por ejemplo, en este año a septiembre, todo cambió después del 18 de octubre, porque antes de Cristo y después de Cristo, pero esto antes de Cristo, las AFP habían ganado 550 millones de dólares en el año. La mitad de esa utilidad, la mitad, era la utilidad de su propio capital invertido en el fondo. En el mismo fondo que tenemos invertido en nuestras platas nosotros como cotizantes. Lo que pasa es que este año las AFP han tenido una rentabilidad espectacular, ¿no es cierto? Creo que en ese momento era como 15%. Entonces, obviamente, eso generaba una utilidad gigantesca para nosotros, como cada uno de nuestras cuentas individuales, y también para la AFP, que tiene esta tremenda cuenta, que es su capital invertido en el fondo de la AFP. La otra mitad era por el negocio mismo, digamos, es por cobrar comisiones. ¿Qué comisión cobra la AFP? Cobra una comisión del sueldo. Entonces cobra la comisión del sueldo y con eso paga la publicidad, paga los locales de atención, paga la recaudación, paga la administración de las inversiones, paga los vendedores que tienen que buscar los clientes, etcétera, la administración, la contabilidad, todas las cosas, ¿no es cierto? Y obviamente obtiene una ganancia. Ojo, que no todas las AFP siempre han ganado plata,
hay AFP que históricamente han perdido plata, otras que hoy día, este año ha sido muy bueno para todas, pero no siempre todas las AFP ganan, siempre hay unas que ganan y otras que pierden. Pero, en definitiva, con el negocio de la administración también ganan. Pero si uno mira lo que ganaron este año, a septiembre, insisto, es más o menos muy parecido a lo que ganaron el año pasado. O sea, no estuvo ahí el aumento de las utilidades, no es que hayan cobrado más comisión, de hecho, o hayan ganado más plata en el negocio de la administración, sino que lo que sí que ganaron mucha plata en la inversión de su capital en la misma cuenta que estamos invertidos nosotros, obteniendo la misma rentabilidad que nosotros. Pero esto que yo les explico en esta cosa tan larga y aburrida no es fácil de entender, ¿no es cierto? Y por eso hay que cambiar el sistema de comisiones y tener un sistema de comisiones que en vez de ser un porcentaje fijo del sueldo, que es como es hoy día, que es un sistema correcto por lo más y que tiene sus beneficios, pero tiene el perjuicio de que las personas les gustaría ver que la AFP gana más cuando hay rentabilidad positiva para ellos y gana menos cuando hay rentabilidad negativa. Y eso es cierto por el lado del encaje, del lado que es el capital invertido en la AFP, pero no por el lado de la comisión, que como es un porcentaje del sueldo, no varía si la rentabilidad es buena o es mala. Entonces, de ahí viene la idea, oye, pero que siempre ganan en las comisiones indistintamente cuál es la rentabilidad. Y por tanto, deberíamos migrar a un sistema más parecido a lo que tiene un fondo mutuo, lo que tienen la mayoría de los fondos en el mundo, digamos, que es decir, hay una comisión variable, que si la rentabilidad es buena, todos estamos alineados, ganamos más, si la rentabilidad es mala, la AFP también gana menos. Yo creo que eso es una cosa súper importante que desgraciadamente ninguna reforma ha considerado porque tiene sus complejidades técnicas, pero la verdad es que es indispensable esto para cambiar. O sea, es indispensable cambiar el sistema de pensiones en el sistema de comisiones, en el número de jugadores y en las restricciones que tienen para que existan distintas AFP, o sea que hay que tener mucho más competencia y también en el monto del pilar solidario, en el monto de este nuevo pilar solidario o este subsidio adicional a la clase media que se crearía en torno a las cotizaciones. Hay una cosa importante, que aquí está lleno de mitos, entonces estoy lleno de mentiras. Por ejemplo, dicen, oye, pero si la AFP no ganaran, las pensiones subirían. Pero fíjate ustedes que si uno divide la utilidad de la AFP por el número de cotizantes, le da 2.400 pesos. Entonces, al final, resulta que si no tuvieran utilidades, sin considerar lo del encaje, porque eso es una rentabilidad del capital que invirtieron, si no poníamos expropiarles lo que ganaron, es como si uno, digamos, compra acciones y les expropian lo que ganó con las acciones, ¿no? Pero si no ganaran plata en la parte de comisiones, en la parte del negocio propiamente de la AFP, de la administración y todo, depositarían en la cuenta 2.400 pesos. Entonces es irrelevante. Irrelevante. No es verdad que las pensiones son bajas porque las AFP ganan plata. Otra cosa que uno dice, ganan mucha plata, que me gustaría un sistema más competitivo, porque daría mejor servicio, habría más innovación, etcétera, etcétera. Perfecto, yo soy gran partidario de eso. Pero no está ahí el problema. El problema central es que hemos cotizado poco y que afortunadamente, y gracias a Dios, vivimos más. Y eso es una mala combinación si es que uno sigue ahorrando lo mismo, porque es como decir, mire, yo me quiero comprar una casa y voy a ahorrar plata para comprar la casa, pero los precios de las casas subieron y yo sigo ahorrando lo mismo. Bueno, no me puedo comprar la casa entonces. Así que eso es un poco el tema. Yo creo que es súper importante entender muy bien el sistema de pensiones. Hay muchas cosas que cambiarle, hay más cosas de las que dije y más profundas también, pero yo creo que es muy importante, antes de criticar, antes de atacar, antes de destruir lo que hemos construido, con mucho esfuerzo, en realidad, en 30 o en 40 años, y que ha permitido que Chile salga del subdesarrollo, no llegue a ser paraíso, para muchos sigue siendo el infierno, y tiene muchos problemas, muchas carencias, muchas cosas que hemos hecho mal, pero al menos estudiemos bien lo que hemos hecho bien, y esto vale para pensiones, y vale para todo, toda la estructura social y económica que hemos construido. Estudiemos bien, cambiemos lo malo, podemos lo que está viejo, pero dejemos en el árbol lo que está bien, ¿no es cierto? Y lo que vale la pena conservar. El fuego arrasa todo, ¿no es cierto? El fuego arrasa todo. ¿Y qué deja? Ceniza nomás. ¿Y queremos vivir en un país de pura ceniza?
No, ¿no es cierto? Queremos vivir en un país mejor, más digno, con más libertad. Entonces, preocupémonos de solucionar los problemas que tenemos, pero no echemos fuego y no destruyamos todo lo que hemos hecho. No hay obra humana perfecta, pero no hay tampoco obra humana imperfecta. Entonces, preocupémonos de eso y preocupémonos de informarnos bien. Viene una Constitución y va a haber un enorme esfuerzo por echar todo abajo, un enorme esfuerzo por discutirlo todo y arrasar con todo. Y nosotros que queremos una sociedad libre, tenemos que defender vigorosamente lo que es una sociedad libre. ¿Por qué? Porque es lo más justo, porque es lo más éticamente correcto. Porque en una sociedad libre las personas pueden realizar mejor sus proyectos de vida, pueden adquirir un poco más de felicidad dentro de las limitaciones que tiene esta vida. Entonces tenemos que luchar porque exista meritocracia, tenemos que luchar porque exista libre competencia, porque exista libre iniciativa, porque el Estado sea eficiente y no creernos de que porque hay muchas cosas que han resultado mal, todo lo que hemos creído está mal. Entonces mi invitación es que, independiente de lo que ustedes piensen o de lo que les guste o no les guste, informarse bien y tomar buenas decisiones con cabeza, no con el hígado, y no pensar que todo lo que hemos hecho es malo, injusto y merece morir al fuego, porque ese fuego nos va a devorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Una jornada enriquecedora y ahora se abren 15 minutos para preguntas. Ideal que sean con micrófono y breves para que todos podamos participar. Muchas gracias. Hola. Hola. Aquí. Yo creo que yo, como muchos otros, estamos recién ahora informándonos del sistema, principalmente porque ha sido uno de los grandes temas dentro de esta crisis. Y dentro de lo que he podido leer e investigar, a mí personalmente me da la impresión de que el sistema, como fue planteado en un origen, era mejor que lo que estamos ahora. Principalmente porque se han hecho cambios en algunos gobiernos que han empeorado estas condiciones. Mi pregunta es si esa apreciación es correcta, la compartes, y en qué medida se pueden reversar algunos de esos cambios para mejorar las pensiones actuales. Mira, yo tengo la sensación que no son muy relevantes esos cambios. O sea, lo central aquí es que falta plata. Y eso viene de que la cotización es muy baja y de que el Estado gastó en pensiones, en el pilar solidario, muy poco. Esto no fue nunca una prioridad para los políticos, ¿no? Entonces el Estado se gastó la plata en otras cosas que lucían más y que parecían más atractivas o más urgentes o más necesarias. Y esa es en realidad la madre del cordero, ¿no? Es verdad que se habló de multifondos, yo creo que los multifondos son medios complejos, no sé si fue tan buena idea o no, pero es discutible. Hay una serie de mitos respecto de que la AFP, el administrador tenía que asumir las pérdidas cuando la rentabilidad es negativa. Eso no era tan así, ¿no? Eso no era tan así, había una fórmula un poco más estricta que la que hay hoy día, pero tampoco algo que hubiera cambiado las pensiones, ¿no? De manera que yo creo que eso es un poco de mito. Lo que sí es que cotizando el 10%, la chancha no da. Ese es básicamente el tema. Y gastando el 0,7% del producto tampoco en pensiones por parte del Estado. Entonces aquí hay que meterse la mano al bolsillo, hay que tener un sistema de pensiones que tenga esta doble componente mixto de un subsidio para los que no pudieron cotizar, importante, que es el pilar solidario, y coticemos más. Y por otra parte, hay que crear la conciencia de que la pensión no es la solución completa para la vida. Dígame. Yo. Hola. Perdón. Quería hacer una consulta. Bueno, yo creo que ya es consenso la mayoría de la gente que, no sé, se ha metido a redes sociales, ha seguido algunos canales de YouTube incluso. Acá yo veo un esfuerzo permanente de la izquierda chilena por tratar de argentinizar y ojalá llegar más allá con el tema de lo que es la economía nacional. El año 2008, en el gobierno de Cristina Fernández, se expropia con los fondos de pensiones, incluso habiendo hecho un plebiscito años anteriores, donde la gente votó y dijo que quería mantener la AFPJ, que se llaman ella,
expropió los fondos de pensiones del 2008 con la excusa de que como estaban con el tema de la crisis subprime, necesitaban esa plata para entregar mejores pensiones, puesto que en aquel entonces la rentabilidad de los fondos de ellos estaba muy bajo, están entregando pensiones muy bajas. En vista de eso, se entiende de que lo que la izquierda quiere es argentinizar a Chile y sobre todo hacerse de la plata que hay en los fondos de pensiones. Yo creo que para varios aquí eso le hace bastante sentido. Se quiere literalmente robar la plata. El tema es que los arreglos que ha tratado de introducir Piñera, al lado del general Iturriaga cuando tuvimos el problema, apuntaban a aumentar, digamos, el gasto público en una serie de puntos y medidas, modificar las pensiones un poco, etc. Y la única fuente de ingresos que se vio es aumentar el IRPF, que no te dan los números, en verdad, para pagar todo lo que tú tienes. Lo que aquí nadie te contó es que vamos a terminar en el Fondo Monetario Internacional o endeudado con los chinos, teniendo una base militar china, lo mismo que pasó en Argentina después, que la base militar china está funcionando del 2017. Entonces mi consulta es, si igual vamos a terminar en el Fondo Monetario Internacional y que finalmente podría derivar en que con los arreglos que nos van a pedir que hagamos, van a generar conflictos como los que hay de nuevo en Ecuador, al final esto va a ser un círculo vicioso. Puntualmente, si fuera tanta la presión que han hecho ahora de que quedó la impunidad, de que tú destruyes y te lo dan todo, el gobierno cede, ¿hay algún cálculo de parte de los economistas de qué pasaría si sacaran definitivamente el sistema de pensiones chileno, pusieran un sistema de reparto, cómo eso afectaría a la economía y cuánto duraría la economía chilena en pie? Perdonando, por supuesto, lo largo de la pregunta, pero necesitaba exponer los puntos para dejarlo en contexto. Bueno, yo creo que tú tienes razón de que esto es un botín tremendamente tentador, ¿no es cierto? O sea, ahí tiene, no sé cuánto hoy día exactamente, pero o sea, 300.000 millones de dólares, una cosa así, que pueden hacer feliz a cualquier político como chancho en el barro, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, es muy tentador expropiar eso por una muy buena razón. Tú podrías decirle, mire, tenemos que ayudar a las pymes, tenemos que preocuparnos de la educación, tenemos que dar salud, no sé, cualquier cosa. Y eso permitiría financiar una farra magnífica por 10 años, por lo menos, y ganar todas las elecciones para que el equipo de políticos que se apropie de eso. Después, claro, nos quedamos sin pensión, digamos, pero eso es otro problema. Pero yo creo que hay bastante resistencia a eso todavía. Creo que hay dos mundos muy distintos. Los que tienen cuenta en la AFP tienen la realidad bastante clara de que hay propiedad. Tanta realidad de eso hoy día. Eso no era así en el pasado, pero incluso nosotros en la plataforma que tenemos Reforma a la Reforma hemos hecho campaña incesante para que las personas se den cuenta que son dueñas de esos fondos y efectivamente hoy día se dan cuenta, ¿no es cierto? Tanto se dan cuenta que la mayoría quería retirar los fondos inmediatamente al jubilar. Eso prueba hasta qué punto las personas se dan cuenta que era de ellos, porque si no, no se le habría ocurrido, digamos, apoyar la idea de retirar los fondos como en Perú cuando la persona jubila. Pero hay otro mundo, que son las personas que no están en el sistema, que nunca cotizaron, y que, oye, si les puede llegar algo de reparto y de esa platita, los primeros en la fila. Entonces, esa es como la lucha que hay. Pero yo no veo que haya hoy día un riesgo tan inminente, a menos que las cosas sigan echándose a perder y a menos que no seamos capaces de defender lo que haya que defender, ¿no es cierto? O sea, eso está más bien eres tú que tú crees en eso, que tienes que salir a defender y salir a explicar de que eso sería un robo. Sí, claro. Si nadie protege lo que tiene y nadie protege la libertad y nadie protege lo bueno que haya en la sociedad que hemos construido y sin dejar de arreglar lo malo, bueno, obviamente todo puede ir a peor. Y efectivamente el caso más posible, si tú miras hoy día la situación, en mi opinión, el riesgo más grande que tiene Chile es que surja un populista de tipo Kirchner o tipo Perón en su tiempo, que yo creo que no va a venir de los partidos, precisamente de izquierda, sino va a venir de fuera de los partidos. Pues los partidos tienen muy poco guataje hoy día, ¿no es cierto? Y que pueda decir, oye, ¿sabéis que aquí, este año que hay elecciones, toca transporte gratis? Bueno, el otro año toca salud gratis, el otro año toca, no tengo idea, peaje gratis, en fin, y vamos gastando toda la riqueza que tiene Chile y bueno,
Primero se gastará lo que hay en los fondos soberanos, después se gastará la deuda, después subirá los impuestos y después, o antes subirá los impuestos, después la deuda, lo mismo, y en definitiva vamos a terminar en un país como Argentina. Hoy día eso es como el 50% de probabilidades, diría hoy día. Pero va a depender de nosotros. Va a depender de nosotros. Si nosotros logramos ponerle sensatez a la discusión de las políticas públicas, logramos demostrar de que hay ciertas cosas que son buenas y ciertas cosas que son malas, logramos arreglar dentro de lo posible y aliviar los problemas malos, y ahí tengo una diferencia contigo. Yo creo que hay que gastar plata al Estado y hay que solucionar problemas que son muy graves, aunque eso tenga un costo, ¿no? Y por otra parte, tenemos que desenmascarar el populismo, toda idea populista. Y las ideas populistas no están solamente en la izquierda. Yo vi una diputada, bueno, de partida del senador Sandón, por ejemplo, pone una foto, no sé qué, esto es increíble, pone una foto en Twitter donde está un supermercado saqueado. Está el titular que dice que las AFP ganaron 500 millones de dólares, y está un titular que dice que un empresario que se llama Gabriel Ruiz Tagle, que compró ilegalmente unas acciones de Colo-Colo, lo multaron en menos de lo que ganó. Por supuesto que está horrorosamente mal lo que hizo y horrorosamente mal la fiscalía que lo multó en menos que lo que debía. Pero él pone esos tres casos y el texto de él es: los tres abusos son igualmente inaceptables. O sea, para un senador de la República, que además es de derecha, es lo mismo andar robando y saqueando que una empresa un conjunto de empresas que legalmente ganó los 500 millones de dólares. Si no te gusta que ganen tanto, cambia la ley, ¿no es cierto? Y genera más competencia o, no sé, buscarlo, pero nadie le puede echar la culpa que que alguien cumpla la ley, digamos, y gane en buena ley lo que se llama, lo que corresponde, o un delito mal castigado, ¿no es cierto? Eso me parece que son cosas totalmente distintas. Pero eso no se acaba ahí. 2 días después, una diputada de Renovación Nacional, que se llama Paulina Núñez, pone también la foto de los 500 millones de la AFP de utilidad y pone: por mi abuela, por mi abuelo, no más abuso, se acaban las AFP. Entonces sí, bueno, pero ahora, esto como si fuera, digamos, apagué la luz, pero no hay ninguna alternativa tampoco, no hay ningún estudio, ningún sistema, ninguna idea de nada. Entonces yo creo que el virus del populismo lo tenemos en todos lados. Y mientras más débiles son los políticos, mientras más voluntarios el voto, mientras más sensibles a Twitter son y mientras más arrinconados se sienten, bueno, obviamente tratan de tomar cualquier tema que ellos crean que tiene popularidad. Y ese es el gran enemigo que tenemos hoy. Hoy día tenemos un enemigo enorme que es la violencia. Y permítame decirle que la violencia política, a mí me enfurece cuando yo veo ministros, políticos, qué sé yo, para qué decir comentaristas o periodistas, qué sé yo, que dicen: oye, aquí tenemos delincuencia. ¿Qué delincuencia? Bueno? Aquí no tenemos delincuencia, aquí tenemos una violencia política que tiene objetivos políticos. ¿Que hay delincuentes involucrados? Claro que hay delincuentes involucrados, que saquearon, sí saquearon, pero perdónenme, los delincuentes no se le ocurre ir a la sede del Partido Socialista a quemarla o a saquearla. No se le ocurre saquear la sede de la UDI. No se le ocurre ir al mall de la dehesa. Se le ocurre ir a la dehesa a robar las casas, pero no a gritar un mall. Los narcotraficantes. Lo menos que ríen los narcotraficantes es hacerse famoso, ¿no es cierto? O sea, lo que es malo para el negocio es claro, es que haya un país sin plata, haya ahí con desempleo y que los narcotraficantes estén en todos los diarios. Yo creo que puede haber habido, obviamente, narcotraficantes que participaron, puede haber narcotraficantes que saquearon un supermercado para ganarse la popularidad de su barrio. Todo eso me parece perfectamente posible, ¿no es cierto? Afortunadamente, como hay muy buena inteligencia, sabemos todo eso. Pero, pero a mí no me vengan con el cuento de que esto son una cantidad de delincuentes que se tomaron la ciudad y que se les ocurrió, fíjate, digamos, atacar justo el edificio de la empresa eléctrica, que creo que se llama, no sé cómo se llama la empresa eléctrica, pero, ¿no es cierto? Mire qué casualidad, unos delincuentes, fíjate, justo ahí, ¿no es cierto? Y justo todas las estaciones del metro, mira. Entonces, aquí tenemos una violencia política que puede ser un grupo y que se ve multiplicada por, obviamente, delincuentes, por anárquicos, por los jóvenes que no trabajan ni estudian, por qué sé yo, ¿no es cierto?, una serie de otros grupos, y que se ve además apoyada por una masa de gente.
O sea, la sensación que uno tiene es que por cada persona que incendia algo, hay 20, 30 personas detrás que dicen no estar contra la violencia, pero la justifican, la explican y en definitiva la protegen. ¿Y qué dicen? Pues yo he ido a hablar con gente. ¿Qué dicen? Te dicen, tú vas a Maipú y te dicen, no, que son los jóvenes. Bueno. O sea, son los jóvenes en una fiesta, quemaron los muebles living, pero puta, eran jóvenes. ¿No? Entonces, o están luchando por nosotros y están logrando cosas que nosotros no somos capaces de lograr. Y ahí hemos sido torpes, ¿no es cierto? Hemos sido ciegos, hemos sido sordos, para no haber acogido y haberle buscado soluciones a esos problemas por la vía pacífica y democrática. Bueno, había otra pregunta, perdón, me alargué, perdona. Ser optimista, porque me gustó eso que dijiste delante, del 2%, ¿cierto? Que ya no le gusta que le devuelvan plata. Está bien. Me parece que es incentivador, ¿cierto? Para explicarle a los jóvenes, qué sé yo, que el día de mañana van a jubilar, pero se les va a reconocer ese esfuerzo que hicieron. Me parece lógico. ¿Encontraste agua en la piscina? Y segundo, espérate, te lo voy a preguntar, tiro. Si yo, desde el punto de vista popular, podríamos decirlo así, tengo un agente recaudador como el Banco del Estado, ¿ya? Le quito esa maldita reclamo que tiene a lo mejor la izquierda, qué sé yo, de decir que todos son ladrones. Por lo tanto, si yo tengo un agente recaudador como el Banco del Estado, ya no voy a tener menos posibilidad de andar abriendo la boca, que hay mucha gente que son ladrones. ¿Por qué? Porque la plata está en el Banco del Estado. Estoy haciendo algo simple del tema. Entonces tendría dos elementos poderosos, ¿ya? Y yo lo veo desde el punto de vista optimista, porque me parece inteligente eso. Eso que comento. Yo creo que sí, yo creo que yo creo que es un gran error del gobierno haber caído en esta trampa de aceptar, todavía no está totalmente aceptado, pero está como tácitamente aceptado, esto de que quitarle 2% de cotización a la clase media y subir las pensiones con esa plata y no devolverle a la clase media esas cotizaciones. Entre otras cosas porque el 75% de las personas en las encuestas dice que quieren que su cotización adicional vaya a su cuenta individual. Y lo menos que se puede aspirar de un político es que tienda a... O sea, ¿ya te dijeron que no? No me han dicho que no, pero hoy día la sensación del gobierno es más bien decir, oye, mira, ¿qué quiere la oposición? Por ejemplo, en la televisión, el domingo anterior, estuvo la ministra Saldívar, que es una bellísima persona que sabe mucho de pensiones y que además es una muy buena ministra. La periodista le pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer con este 2%, digamos? ¿Cuál es la mejor manera para subir las pensiones de la clase media con este 2%? Y dice, mire, la verdad es que la que tengamos el acuerdo con la oposición. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero no sería mejor, por ejemplo, la que más sube las pensiones? Entonces, efectivamente, el gobierno, lo que uno ve, yo no tengo nada que ver con el gobierno, así que yo lo digo de lo que yo veo en los diarios, ¿no? Veo que hay poco fuerza para defender principios, o poca fuerza para imponerse, digamos, y para la oposición tienen metido este bicho del reparto dentro de la cabeza sin entender mucho y punto. Y para la oposición yo nunca he podido entender por qué es más solidario quitarle a la clase media para subir pensiones que quitarle a los que pagan impuestos, digamos, y que son empresarios y que no cotizan. Eso, yo nunca he podido entender por qué es mejor lo primero o lo segundo, pero en fin. Así que yo creo que hay que tratar de empujar esa idea, yo he tratado, pero está difícil. ¿Y por qué es complicado esto? Porque es además quebrar, no solo es ir contra la voluntad del 75% de los cotizantes, sino que además es la puntita, ¿no es cierto? O sea, bueno, vamos al 2%, ¿y por qué no el 3%? ¿Y por qué no después el 5%? ¿Y por qué no el 15%? ¿Y por qué no el stock, que es lo que decías tú? ¿Y por qué no nos quedamos con la plata que está acumulada y hacemos una tremenda fiesta, digamos? Ahora, respecto a tu segunda idea, que también es muy buena, me genera una duda nomás. La duda es que en general los monopolios son ineficientes. Entonces, si hubiera una sola entidad que recaudara, no habría cómo ponerle coto a los costos. No, pero olvídate del monopolio. O sea, de lo que hay recaudante, ahora, señores, ya hay izquierdistas, qué sé yo, van en masa al Banco del Estado, ya listo, y liberamos esa...
Bueno, pero podría pagar el Banco del Estado, por ejemplo. Pues podría pagar el Banco del Estado, que también es una alternativa. Pero yo creo que la otra alternativa es que haya una AFP estatal, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, el que le gusta el Estado tiene el Estado. No hay problema, no hay por qué obligar a las personas. Todo lo contrario, nosotros queremos que elijan. Ahora, hay una crítica que quiero aprovechar de desmentir también, es que hay quienes dicen, oye, pero es que el sistema de pensiones lo que hace es tomar plata a los trabajadores, ahorro a los trabajadores y pasárselo a los grupos económicos. Y entonces lo que ha habido aquí en el fondo es un gran financiamiento barato de los grupos económicos. Bueno, en primer lugar, lo que esa cuestión, hay varias cosas que decir ahí, digamos. Lo primero es que cada vez que nuestra plata en nuestras cuentas individuales compra una acción o le presta plata a una empresa chilena, esa empresa le paga dividendos, le paga intereses, le paga... O sea, ya veíamos que 7 de cada 10 pesos acumulados es ganancia. Parte de esa ganancia viene. O sea, no es que se le ha regalado la plata, digamos, ¿no es cierto?, sino que ha habido una rentabilidad, que además es la misma rentabilidad, porque las AFP no son las únicas también que invierten en empresas chilenas. Hay extranjeros, hay compañías de seguro, hay personas, hay otros empresarios, etc. O sea, estos son rentabilidades además competitivas, ¿no es cierto? No es que haya habido rentabilidad. Percibo yo que está muy bien. Sí. Pero el retorno vía rentabilidad en el fondo no lo percibe la gente como una utilidad real. Exacto. La gente solo está enfocada en cuánto voy a jubilar. Claro, exacto. Es que hay cosas que uno podría hacer. Uno debiera más claramente identificar cuánto de la plata que reunió es cotización y cuánto es la suma de las ganancias. Por último, que eso quedara en el último estado de cuenta, digamos, ¿no es cierto? Bueno, así como, por ejemplo, uno debiera tener, la AFP debería estar obligada a mandarle un SMS a todos los celulares cada vez que le llega una cotización. De esa forma sería muy fácil pedirle al empleador qué pasó con las cotizaciones faltantes, y por otra parte tú tendrías una relación todos los meses con la AFP que te está diciendo que esta plata es suya y esto entró en su cuenta. Exacto. Bueno, pero entonces, bueno, volvamos al tema de que si es cierto o no que las AFP sirvieron para financiar barato a los grupos económicos, a las empresas chilenas. Eso no es así, porque siempre se pagó todo lo que se pagó, y buena parte de la rentabilidad viene de eso. Pero además, desde hace hartos años, las AFP no están obligadas a invertir en Chile, pueden invertir fuera de Chile. Por consiguiente, gran parte de la plata está invertida fuera de Chile, gran parte está invertida en bonos del Estado. Solamente una parte relativamente pequeña está invertida en empresas chilenas. Así que tampoco es cierto que toda la plata, ni aunque fuera un regalo y aunque hubiera sido, tampoco sería toda la plata tampoco. Y por último, la mayoría de las AFP que hay hoy día son de multinacionales extranjeras. Y yo no podría entender por qué una multinacional extranjera querría regalarle plata, digamos, al señor Luxich. Yo no sé en qué ánimo de locura podría crear eso. O sea, todo esto es una gran mentira, ¿no es cierto? Bueno. Sí, perdón. Por supuesto. 78% automáticamente por una reforma que dejó la señora Bachelet. ¿Qué hay de cierto en eso? Ahí me pillaste. No sé por qué puede ser eso, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el tema de reparto, como te decía, el problema es que si tú lo repartes todo, los jubilados actuales quedan muy bien, pero nuestros hijos quedan más mal, nuestros nietos quedan pésimos. Pero no sé eso de dónde viene eso, no sé. Tal vez se refiere a que como no existe la utilidad... Puede ser que sea eso, ¿no es cierto? Puede ser que eso puede ser, de que como te decía, 7 de cada 10 pesos que está es por rentabilidad. Cuando hay reparto ya no hay rentabilidad. Entonces disculpe, puede ser eso. Yo lo escuché de un economista que lo haya dejado amarrado en su reforma. Lo ignoro. Que no se ha expresado cómo va a contribuir a esta política, pues en el fondo es una política de Estado de mejorar las pensiones. Porque a ver, los afiliados, los cotizantes, vía APB hacemos el esfuerzo, vía mayor cotización. Sí. El Estado obviamente latamente lo ha expuesto como lo va a hacer, con políticas públicas, con impuestos. Pero las AFP, ¿cómo entran acá? Y yo estoy pensando que podrá ser una idea loca, una idea revolucionaria, pero la veo factible, porque es jurídicamente viable, en esos términos lo planteo. Que el 30% de las utilidades que reciben las AFP se distribuyan entre sus afiliados. Mira, yo lo que... sí. ¿Por qué esa idea no va a ser posible? La ministra, a la sí. que ambos elogiamos, en este punto ha llegado a una media agua un poquito conservadora, diciendo, sí, podríamos limitar la rentabilidad. Pero ¿por qué le vamos a limitar la rentabilidad a un buen negocio? Hagamos que el buen negocio llegue a todos los que participan, y los afiliados somos parte importante de las AFP.
Claro, mira, yo creo que eso es una idea interesante, digamos. Lo que pasa es que yo pienso que eso se lo van a cobrar al afiliado. ¿Mm? O sea, al final, esto es como si tú dices, mira, si yo tengo un impuesto adicional a mi negocio, es un costo más, ¿no es cierto? Es como si me suban los sueldos, como si me suben los arriendos, como entonces gano menos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como además todos vamos a tener el mismo costo, todas las FP, todos competitivamente, sin que ni siquiera nos tengamos que poner de acuerdo, vamos a subir las comisiones. Entonces no veo que haya a funcionar eso. Y segundo, hay que tener cuidado con esto, porque si te ponen un impuesto a las utilidades, tú vas a llenar de gastos la empresa. Vas a generar una empresa al lado que le presta servicio. Eso, anda a encontrarla. Anda a encontrarla. No, está bien, pero te quiero decir que a mí me parece que es una cosa políticamente atractiva, pero en realidad es aire. No, pero las grandes empresas pagan. Reparten el 30% de utilidades a los trabajadores. No, en Chile no. Por vía de gratificación. Pero en realidad en la gratificación en general tú puedes optar entre un porcentaje o un monto fijo y casi todos van por el monto fijo. No, pero yo creo que es el momento que se puede imponer esto. Sí, pero yo me temo que no va a ser una cosa más bien visual. No creo que te vaya realmente a... Porque lo que te va a pasar es que te van a subir las comisiones. Es como si tú dices, mire, ¿sabe qué más? Ahora, digamos, todas las propiedades que se arriendan pagan más impuestos. ¿Qué va a hacer todos los que arriendan propiedades? Subir el arriendo. Con respecto a la edad de jubilación, hoy día las mujeres jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Estamos supuestamente en momentos de igualarnos ante la ley al menos. Y las mujeres al final reciben menos pensión, pero pueden jubilar antes, no sé si al final como privilegio o no. Y si al final, con todas estas medidas que parecen más bien parches para intentar subir lo máximo posible la pensión al final, no sería mucho, bueno, evidentemente impopular, y en todo el mundo impopular, pero sería lo más efectivo realmente aumentar la edad de jubilación. La edad de jubilación de 65 años fue una especie de idea de von Bismarck cuando la expectativa de vida era bastante menor. Claro, hoy 55 de hecho. Claro, y hoy día es bastante más alta y una persona es bastante más jovial a los 65 de lo que era hace 30 o 20 años. Entonces, si variaría efectivamente mucho más a final de mes, si es que se cotizara 5 años más o 3 años más, y aparte se igualara la cotización entre hombres y mujeres, al final, que subir 2 puntos más o hacer todas estas pequeñas reformas, sé que no es popular y que hasta en Rusia hoy día se están armando marchas en contra porque Putin está subiendo la jubilación. Esto es un fenómeno en todo el mundo. En todo el mundo, claro. Pero en el fondo, al final, así con datos duros, ¿sería el aumento más sustancial que cualquiera de estas otras medidas, aparte de subirlo de 5 años? Sí, mira, eso sí que tú tienes toda razón, yo no lo mencioné. Eso sí te aumenta mucho las pensiones. ¿Por qué? Porque en el fondo tú, en el sistema de capitalización, como decíamos, tú tienes tu cuenta de ahorro que va ganando rentabilidades y tú estás a los 65 años, por ejemplo, es cuando más plata acumulaste, porque acumulaste todas las cotizaciones que llevas para atrás, ¿no es cierto? Entonces, si tú la dejas un año más, ese chanchito te rinde harto más. Entonces, esos años, cada año adicional, junta mucho más plata que si tú tienes 5 años trabajando, digamos, y tienes muy poca plata en el saldo todavía. Bueno, así que sí, yo creo que políticamente es difícil. Afortunadamente en Chile la edad no es obligatoria, es un mínimo. Por consiguiente, de hecho, las mujeres se jubilan, no sé si me acuerdo bien, 63 años creo, en promedio. El problema es que yo creo que es verdad que esto sí es una señal para la empresa para contratar. O sea, todavía hay como una rémora histórica, digamos, cultural, de que tú no contratas a gente de 60 años, digamos, cuesta. Hay empresas como Cencosud que sí se han preocupado de eso, en fin, por ejemplo, pero hay muchas empresas para las cuales, o que cuando el empleado llega a los 60, 65 años, un hombre o mujer, tienden a invitarlo a jubilar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa cuestión, si tú cambias la edad legal, solucionas ese problema cultural, a mi juicio. Así que, en concreto, todo muy buen punto. No sé si seguimos o yo, porque yo no sé si quieren irse aquí, pero entonces, hola Bernardo, hay acá. que traer el café para acá, porque... Una bebida. Perdona.
Tú dijiste que uno de los principales problemas era la baja cantidad de años de cotización. Correcto. Y bueno, eso lo hemos visto en todas partes, siempre dicen lo mismo. ¿Qué posibilidad habría de empezar a cotizar desde antes? O sea, que en vez de que el gobierno reparta tanta plata al final, lo hiciera cuando uno nace. Dijera, por niño nacido, no sé, 500 lucas, un millón de pesos, X plata, y eso empezar a generar ganancias desde que naciste. Mira, no, yo creo que eso es una idea interesante. El problema es que te ocupa plata, digamos. O sea, por ejemplo, ahora yo leía que un grupo de Renovación Nacional está pensando hacer una especie de carbonada, metiendo una cantidad de ideas distintas, reforma a la rápida, para hacer una reforma de pensiones de la noche a la mañana, digamos, cuando esto yo creo que es una cosa que hay que pensárselo bien porque es a muy largo plazo, o sea, esto tiene efectos muy impensados, ¿no? Bueno, y una de las ideas era decir, oye, volvamos a la idea de que por cada niño que nace pongamos $1.000.000, que el Estado ponga $1.000.000 en una cuenta. Que yo creo que es una idea interesante, matemáticamente funciona, digamos, ¿no es cierto? O sea, te produce una mejoría en la rentabilidad. Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, ese niño va a jubilar el año 2080, ¿no? O 85. Entonces, esto no le sube un peso las pensiones. O sea, esa plata que tú gastes en eso no sirve para nada para los pensionados actuales ni para los futuros de muchos años. Entonces, sería como, tú podrías hacerlo como una política de Estado, pero siempre y cuando puedas apagar el incendio que tienes hoy día, digamos. Porque si no vas a gastar plata en un problema que todavía no existe, digamos. Pero hay que ver cuánta plata hay en el Estado para ver si alcanza a hacer tanta cosa. Las pensiones no es lo único que hay que hacer tampoco. Un tercio de esa rentabilidad podría ir a fondos generales, que serviría para pagar las mejores pensiones, por ejemplo. Puede ser, pero no sé si te dan los números, porque la rentabilidad... El niño que nace, el millón iría a la AFP que se ganó la licitación, que tiene la comisión más barata. Sí. Un tercio de esa rentabilidad iría a fondos fiscales. Sí. Sí, pero igual, imagínate la rentabilidad que será un 3%, un tercio, un 1%, y tú pusiste $1.000.000 y vas a recuperar un 1% por año. No sé si da. Ahora, si da, fantástico, digamos, yo no tengo nada en contra. Pero creo que, como te digo, me parece que es una buena idea, pero no ataca el problema de verdad, digamos, que son las pensiones bajas hoy día, el próximo año y los próximos años. Perdón. Bernardo, ¿qué tal? Hola. Mi consulta es, en realidad se me ocurrió otra cosa a propósito de lo que tú mencionaste respecto de la cantidad de fondos que se invierten por parte de la AFP aquí en Chile. Ya antes se ha tocado este tema respecto de que las empresas chilenas que rinden dividendos, ¿cierto?, a la AFP, por las inversiones que tienen ahí, esos dividendos son constitutivos de utilidades que han pagado impuestos a la renta, ¿verdad? Correcto. Por lo tanto, traen un crédito asociado que, de acuerdo a nuestro, digamos, de cómo está compuesto nuestro sistema tributario, pueden ocupar los contribuyentes de impuestos finales. Y dado que la AFP no es contribuyente de impuestos finales, en definitiva, ese crédito por impuestos de primera categoría se pierde. Entonces, hay una... Yo no sé si eso se ha cuantificado. Yo lo he escuchado ya en más de algún debate. ¿Y cuál es el punto? Que ese crédito, como no se puede utilizar hoy día, queda directamente en el apartaje del Estado, cuando podría hacer una transferencia directa al fondo de pensiones de cada persona. Bueno, disculpa, eso es una cosa. Mi pregunta original iba a ser que hace algunos días, y quería plantearlo acá, a propósito que estamos digamos, en una discusión bastante técnica, hay un señor de Felices y Forrado, ¿cierto?, don Gino Lorenzini, que me hubiese gustado que estuviera acá porque con mucha energía y ímpetu ha impulsado una discusión, incluso lo vi en el Parlamento, como te digo, hace unos días, sosteniendo que con algunas correcciones al sistema, y un poco a propósito de la pregunta que alguien hizo, invocando las correcciones que se le han hecho al sistema desde el inicio, él postula que las pensiones se pueden subir en forma inmediata en un 40%, devolviendo digamos, los riesgos a las administradoras, corrigiendo las tablas de edades y otras cosas más que no recuerdo técnicamente cuáles son. Yo quisiera saber qué opinión te merece a ti, digamos, la postura de este señor Lorenzini y, en definitiva, no, si califica o no como mito. Mira, yo lo encuentro muy simpático. Y creo que en algunas cosas tiene razón, pero su planteamiento global es totalmente desproporcionado y tiene mucho de mito. En particular, hay una cosa que está claro, nunca en ninguna ley, para desgracia nuestra de los cotizantes, pero nunca en ninguna ley hubo una garantía de rentabilidad por parte de la AFP. Entonces, y mal podría haberla habido, porque entonces imagínate, estarían todas quebradas las AFP de partida. Entonces,
esta idea de que en el sistema original las AFP se comprometían, por ejemplo, que no sé si lo ha dicho él o no, pero lo vi el otro día en Twitter, a un 4% de rentabilidad, eso es una mentira completa. No. Ojalá hubiera sido así, porque estaría, no sé, entonces, así que hay mucho de mito. Hay otro tema de correcciones más técnicas que yo creo que sí tiene razón. En el tema de los impuestos, oye, sí, efectivamente hay una injusticia ahí, porque todos los accionistas pueden recuperar el impuesto que pagó la empresa. El impuesto que pagó la empresa, en definitiva, es un adelanto de su propio impuesto cuando les llega a ellos. Y entonces, nosotros, en definitiva, cuando jubilemos, por ejemplo, deberíamos poder pedirle al Estado que nos devolviera, por último, contra crédito, los impuestos que pagamos como jubilados, que algunos pagan, el impuesto que pagó la empresa en la cual invirtió la AFP y que no lo devolvió por ser AFP. Eso es verdad. Ahora, han de encontrar un ministro de Hacienda que firme eso nomás, pero... bueno, yo le agradezco mucho, yo creo que... no sé si el café existe, pero...